Buenas tardes a todas y a todos a esta segunda sesión del ciclo El árbol torcido, perspectivas sobre el mal. La semana anterior tuvimos a Constanza Michelson hablando sobre el tema desde una perspectiva psicoanalítica. Les enviaremos a todas las personas que se inscribieron en el ciclo un correo con el link para ver eventualmente esa charla en caso que no hayan podido asistir el miércoles pasado. Hoy día tenemos como invitado a Joaquín Trujillo. Joaquín es abogado, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago también, autor de novela, autor de obras de teatro, autor de dos ensayos muy macizos, uno sobre Andrés Bello y otro que salió el año pasado que se llama El Dios de la Máquina, ensayo sobre la conjuración de la tragedia. Y hoy nos va a hablar el título es Digestión jurídica del daño, Kleist y Balzac. Joaquín, empieza cuando quieras. Se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Bueno, primero muchas gracias a la Universidad Diego Portales y a este centro y al profesor Emanuel Vicuña por esta invitación. Yo hoy día me voy a referir a un tema que está inscrito en lo que se conoce como la subdisciplina del derecho y la literatura, que se desarrolló muy especialmente en la década de los 80 y los 90 en la Academia Norteamericana, de la mano de grandes autores como Martha Nussbaum y Richard Posner, pero que realmente es un enfoque del derecho que viene desde muy antiguo. O sea, se puede remontar por lo menos, al menos hasta las tragedias griegas, que yo he estudiado bastante. em, y por lo tanto, lo que voy a hacer hoy día, ¿cierto?, es un análisis de dos obras literarias desde una perspectiva jurídica, eh, pero también recurriendo a ciertos elementos de la filosofía y de la historia de Occidente. Eh, Básicamente voy a referirme a dos novelas cortas, como se dice en la terminología de Goethe, Nouvelle, ¿ya? Una de la gran novela corta de Henry von Kleist, autor del que se considera, aunque no todos lo creen así, autor del romanticismo alemán, eh, que se llama Michael Kohlhaas. Y la segunda es, ¿cierto?, El coronel Chabert de Honoré de Balzac, ¿cierto?, que es un autor que se lo considera dentro de lo que se conoce como el realismo, ¿ya? Curiosamente, estas dos novelas fueron escritas, publicadas más bien cuando sus autores tenían ambos 33 años. Von Kleist nació en 1777 y esta novela se publicó inicialmente un fragmento en el Focus, la revista de Von Kleist, en el año 1808, pero se publicó definitivamente en 1810. Y la novela de Balzac en el 1832, o sea, y Balzac nació en 1799. Eh, Bien, para lo que voy a hacer en la conferencia es primero relatar brevemente ambas obras, ¿cierto? Muy brevemente, omitiendo muchos detalles. Advierto que eso va a ser un spoiler de ambas, ¿cierto? Los que no la han leído mm, se van a ver en aprietos, pero también voy a facilitar la comprensión. Y en la segunda parte voy a esbozar 7 puntos de comparación que me parecen muy importantes para finalmente concluir en la conferencia. Eh, eh, la obra de Michael Kohlhaas de von Kleist, que es la que voy a rápidamente a dar ciertos esbozos para que se entienda cuál es el tema, eh, trata sobre un criador de caballos en la Alemania del Sacro Imperio Romano-Germánico del siglo XVI, ¿ya? Es la época, por así decirlo, posterior a la consolidación de la Reforma Protestante en los principados que se hicieron luteranos, ¿ya? Y este es un criador de caballos que tiene una pequeña granja en la ribera del río Havel que lo que hace frecuentemente es como viajar con sus caballos, ¿cierto?, a reinos vecinos a venderlos en las ferias de criadores, ¿ya? Y tiene mucho prestigio porque es un criador de caballos muy excelente, ¿cierto?, que los cuida mucho.
y es una persona muy correcta. Von Kleist anuncia desde la primera párrafo que era un hombre prácticamente santo y un ejemplo de virtud para sus vecinos, ¿ya? Del pueblo donde vivía, ¿ya? Kolasbrook. Eh, lo que ocurre es que en estos viajes que hace Coljas para vender los caballos, tiene que pasar por muchos feudos pequeños, porque bueno, ustedes que el Sacro Imperio romano germánico estaba dividido en muchos feudos, entonces, centenares de ellos. Entonces, claro, en uno de esos feudos pequeños, ¿cierto? Que son como unos fundos, digamos, casi en nuestras categorías de Chile, se encuentra un día con una especie como de barrera, de peaje que tiene que cruzar y que no nunca había visto porque siempre pasaba por ese sendero y esto es completamente nuevo. Entonces pide explicaciones de qué significa esto, según el antiguo caballero que regía en esa zona, el viejo von Tronca, nunca había puesto tal barrera y por qué el nuevo, el hijo de él, el heredero, estaba haciendo esto. Entonces le explican que bueno, que esto significa que tiene que traer un salvoconducto para poder pasar por los caballos y si no tiene salvoconducto no puede cruzar. Él dice, yo nunca había visto tal cosa, pero en definitiva lo que se hace es que aparece el dueño del castillo, que es un castillo de esos castillos medievales muy antiguos, muy medios derruidos, ¿cierto? El señor von Tronca, el señor feudal del lugar, siempre está como borracho o está con sus amigos como bebiendo, ¿cierto? Es típicamente como un señor feudal muy brutal, aunque cierto, tiene ciertos ademanes, ciertos comportamientos de la corte, pero muy lejano, ¿cierto? Entonces, el Tronca, después de una discusión bastante larga, le exige que deje dos de los caballos en garantía mientras regresa de la ciudad más importante donde va, que es Dresde, ¿cierto? Con el salvoconducto para, para recuperarlo. Entonces, Tronca, perdón, Kleist tiene o sea, que Kohlhaas el criador tiene que dejar los caballos, lo cual significa un problema porque esos caballos no los va a poder vender y él va a vender esos caballos junto con otros, pero tiene que dejar esos dos ahí mientras vuelve de la ciudad y los vende. Entonces va a la ciudad, vende los otros caballos y la ciudad se entera que tal salvoconducto no existe, ¿ya? Que no hay que no hay no hay ninguna resolución administrativa que pida que exista ese salvoconducto. O sea, es un invento en el fondo del señor feudal local y por lo tanto no, hay no debería solicitarlo ni exigirlo. Por lo tanto, cuando regresa a buscar sus caballos, el Colja, se encuentra con los caballos convertidos en unos jamelgos, ¿cierto? Que están completamente mal tenidos, han sido ocupados en las labores del campo más rudas, entonces ya no son los caballos que eran, y además se encuentra con su criado que había dejado cuidando los caballos, que está completamente como apaleado por los empleados del señor Tronca, que es el señor feudal del lugar. Entonces, el Coljas exige que los caballos le sean devueltos tal como los dejó y por lo tanto los deja ahí a la espera de que el señor feudal se los devuelva tal como él los dejó cuando los dejó en garantía. Obviamente el caballero Tronca no se los devuelve y los sigue ocupando en las faenas del campo, se ríe de este criador, ¿cierto? Porque lo considera que no tiene, por así decirlo, el pedigrí para exigirle nada. eh, y entonces y aquí viene, por así decirlo, el momento fundamental desde un punto de vista jurídico. Coljas pide varias veces ante los tribunales que se le restituyan sus dos caballos tal como los dejó. Y esas dos veces que él exige esto ante los tribunales, las dos veces se le informa por al lado, ¿cierto? Como informalmente se le informa que no joda, que el señor Tronca tiene contactos altos, aunque es un señor feudal más o menos modesto, tiene contactos en la nobleza alemana, así que por lo tanto no insista y que vaya a buscar sus caballos tal como están y punto. O sea, como va a decir, bueno, este es un tema que no se va a resolver en los tribunales no van a decir nada sobre esto, así que lo que le proponemos es que por favor vaya a buscar sus caballos tal como están y no moleste más, ¿ya? Y Polka dice, no, yo no acepto esta solución, voy a exigir que el Tronca regrese los caballos, y entonces él está dispuesto a,
a vender toda su granja para iniciar un pleito además al alto nivel. Entonces, la mujer de Coljas le dice, bueno, yo voy a ir a donde un contacto que tengo en el Principado y voy a hablar con el príncipe. Y entonces, déjame unos días, yo voy a donde un contacto que tengo con el príncipe para poder solucionar esta cosa al nivel que lo está, por así decirlo, ventilando Tronca. Y por lo tanto, Coljas tiene la esperanza que su señora pueda solucionar esto, porque ella dice que insiste que ella tiene unos contactos muy importantes a alto nivel. Ella va al palacio del príncipe del lugar de Sajonia, y lo único que pasa es que un guardia que está, por así decirlo, en las inmediaciones del príncipe, al verla que se quiere acercar demasiado, le pega, y de ese golpe, la mujer de Coljas, Elisabetta, vuelve malherida al pueblo y finalmente se muere. Y por lo tanto, ahora el problema no solamente es que los caballos están en malas condiciones, sino que además la mujer, Coljas se queda viudo y con los hijos. Entonces, en ese momento, lo que decide hacer Coljas es darle una sepultura majestuosa a su mujer y vender toda la granja para con ese dinero emprender lo siguiente, ¿cierto? Le vende la granja a su vecino y con todo ese dinero junta una especie como de pequeña guerrilla, y con esta guerrilla va al castillo de Fontronca y pide que salga para encararlo y para exigirle la devolución de los caballos tal como están. Fontronca escapa del castillo, y entonces lo que hace Coljas es quemar con su gente el castillo, ¿ya? Fontronca escapa a un convento para que las monjas lo protejan, donde está una prima de él, ¿cierto?, que es parte de la familia, y Coljas va al convento, ¿ya? Y amenaza a las monjas para que le devuelvan a Tronca, y las monjas dicen que escapó. Y después lo que va ocurriendo es que Coljas va de ciudad en ciudad de Sajonia, exigiendo que en cada ciudad donde él entiende que está escondido el noble, el caballero Fontronca, se le entregue. Y como no se le entrega, porque nadie sabe dónde está escondido, entonces Coljas va quemando cada una de estas ciudades, ¿cierto? Y lo que empieza a ocurrir es que el pueblo de estas ciudades empieza a exigirle a los nobles que le entreguen a Tronca, a Coljas, para que Coljas haga lo que quiera con él, para que Coljas no queme las ciudades. El pueblo se pone del lado de Coljas, exigiéndole a sus nobles, y Coljas, sin embargo, quema las ciudades igual porque no le entregan a Coljas. Esta cuestión es cada vez más gigantesca, se suma cada vez más gente a la guerrilla de Coljas, y empiezan a diezmar todo el Principado de Sajonia. Casi se transforma en una guerra civil, ¿cierto? Hay incendios por todas partes, y Coljas, para informarle a la población cuál es realmente la razón por la cual emprende esta guerrilla, entonces hace publicar una serie de especie como de plotters en las murallas, donde informa cuáles son las razones. Las razones, dice él, en un argumento muy propio del contractualismo, que se va a ver en el siglo XVI, XVII, es que al no haber justicia, a los tribunales, al no aceptar su demanda ni someterla a procedimiento, ellos, por así decirlo, lo han expulsado del contrato social. Y por lo tanto, él tiene el derecho a defenderse por su mano. ¿Ya? Ese es el gran argumento que él plantea. Bueno, para resumir, ¿cierto? Voy muy rápido, estoy omitiendo miles de detalles, pero lo que ocurre finalmente es que Lutero manda a proclamar unos escritos que también se pegan se adhieren en las paredes, donde se condena a Coljas. Recordemos que en esta época Lutero ya es una autoridad no solamente religiosa en Alemania, en los países, en los principados que son luteranos, sino que también es una autoridad política, una autoridad en el sentido de que no tiene imperio, pero sí tiene la autoritas, y Lutero lo condena a Colja, le dice que es un descarado, que intenta tomar la justicia por su propia mano, y que eso es una cosa que ofende a Dios, que él no tiene el derecho a hacerlo, que solamente que Dios tiene el derecho de exigir la justicia que Coljas quiere tomar. Eh, Estos papeles están pegados por todas partes de Sajonia. Coljas no se da cuenta, no los lee, su misma gente los lee y no se atreven a informarle que Lutero dice esto sobre él, ¿cierto? Pero finalmente, en un momento, Coljas se da cuenta que está escrito esto, ve la opinión de Lutero y entra en razón. Entonces va donde Lutero a decirle, toca la puerta de Lutero, entra a su oficina y le dice por qué está haciendo todo esto. Lutero ahí lo encara, ¿cierto?
pero finalmente llegan a un acuerdo y el acuerdo va a ser que Coljas va a deponer las armas, va a desarmar su guerrilla y no va a intentar nunca más esta quema de ciudades, pero se tiene que comprometer el Estado de Sajonia a hacer un juicio justo al señor Tronca para que le devuelva los caballos, ¿ya? Tal como estaban inicialmente. Finalmente, lo que ocurre es que el señor, el Mijail Kolchas queda como, por así decirlo, como, entre comillas, prisionero del Estado de Sajonia a la espera de este juicio justo. El juicio se realiza. eh, en este juicio que tiene dos aristas. Una arista que es la arista civil, que es sobre el tema de los caballos, y una arista penal, que es lo que Coljas hizo, digamos, como en su actividad, digamos, delictiva. El caballero Tronca es condenado a devolver los caballos tal como se le entregaron y a 2 años de presidio, y Coljas es condenado a muerte. ¿Ya? Y por lo tanto, el final de la novela es eh, el señor Kolchak trasladado al Principado de Brandeburgo, donde finalmente se le ejecuta en el patíbulo. Ahora, hay un elemento muy importante adicional, ¿cierto? Que es que Kolchak había recibido de una gitana en un momento de la trama, ¿cierto? Un papel, un documento donde estaba escrito el futuro del, de Sajonia, del reino de Sajonia, ¿ya? Y por lo tanto, esa gitana que tenía mucha fama de muy acertada, eh, preocupa mucho al príncipe de Sajonia, al príncipe elector, porque quiere conocer el contenido de esa carta. Hay que recordar que en esta época todos estos príncipes se hacían rodear por una serie de adivinos, de astrólogos, de gente que le informaba el futuro, entonces le importa demasiado qué es lo que dice el papel. Y por lo tanto, durante varios días, el príncipe intenta convencer a Coljas de que le devuelva el papel para saber lo que dice y está muy angustiado, no puede dormir, ¿cierto? Está como casi que se está volviendo loco. Y finalmente, cuando en Brandenburgo se hace la ejecución de Coljas, Coljas saca el papel frente al pueblo de Brandenburgo y frente al príncipe de Brandenburgo y frente al señor de Sajonia que está presente en el público, lee el contenido del papel que dice cuál es el futuro del reino de Sajonia y se lo come. Y se lo come, ¿ya? Y en ese momento se termina la novela y Kleist comenta que eh, la, los hijos de Coljas fueron incorporados a la nobleza de Alemania, ¿ya? A la nobleza del Sacro Imperio. Y que, por lo tanto, hasta el siglo anterior, dice Kleist, que era el siglo XVIII, todavía los descendientes de Coljas, que seguían siendo campesinos, pero eran nobles ahora, eran respetados por todos, porque se sabía cuáles eran las consecuencias de pasar a llevar sus derechos, ¿ya? Ya, esa es rápidamente la novela en general. Ahora paso a la base de comparación, ¿cierto? Que es la de Balzac, ¿ya? El coronel de Chabert de Balzac eh, trata sobre un héroe de la guerra de las campañas de Napoleón, ¿cierto? Un hombre que nació, ¿cierto? Huérfano, un huérfano que hace la carrera militar y se convierte, por así decirlo, en un hombre de los que son de mano derecha de Napoleón, eh, en Francia, ¿cierto? En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, participa de las campañas y se transforma como en un gran, por así decirlo, personaje de la meritocracia napoleónica, de Bonaparte, ¿ya? Dentro de estas campañas de Napoleón, en una batalla en territorio alemán, eh, supuestamente el coronel Chabert, ¿cierto? Muere y es sepultado junto con muchos otros cadáveres en una fosa común, ¿ya? Sin embargo, el coronel Chabert no había muerto y logra salir de la fosa común y durante una década medio confundido porque queda muy mal herido, ¿cierto? Vaga por Alemania, se mete en ciertos hospitales, ¿cierto? Donde lo tratan y finalmente regresa a París, pero regresa a París cuando Napoleón ya no existe y cuando estamos frente a lo que se conoce como la época de la Restauración, ¿ya? De la restauración de Luis XVIII y por lo tanto
¿Ante qué se encuentra? Se encuentra frente a una situación absolutamente distinta, donde todo su patrimonio ya no es suyo, porque él se lo ha considerado que está muerto, y su mujer, su viuda, se ha vuelto a casar con un conde, el conde Ferró, que es un típico personaje de la Restauración, digamos, una revista de la Restauración. Em, y entonces, por lo tanto, el coronel Chávez lo que hace es ir varias veces a la puerta del palacio donde vive actualmente su viuda, su supuesta viuda, para pedirle que lo reconozca como su marido, pero ella se niega a reconocerlo y dice que, no, que es un impostor, que es imposible, que no existe, que su marido está muerto en los territorios en las campañas de Napoleón. Así que lo desconoce una y otra vez. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Chávez? Chávez va a un abogado, ¿cierto? Un típico abogado de un típico tinterillo, ¿cierto? Que se mueve, de esos abogados que son un poco, que están en proceso de convertirse en un abogado importante, pero están en una época difícil donde trabaja en un buffet, en una oficina muy precaria, con unos procuradores que son como una especie como de truanes, ¿cierto? Típicamente de las novelas de Balzac. Y entonces se presenta esta especie como de mendigo que dice ser el famoso coronel Chávez frente al abogado, el abogado Derville, ¿cierto? Que es este abogado que lo atiende, no le cree, al principio lo encuentra que es una mentira, pero de repente, en un momento como que siente que podría ser verdad. Y entonces, ¿qué es lo que hace, ¿cierto? Oficia a la administración en Alemania, ¿cierto? A los lugares donde dijo haber estado Chávez, para que le informen, ¿cierto? Con documentos firmados y timbrados, de si es verdad esta historia de este hombre que es José Chávez, que estuvo en los campos de la campaña de Napoleón y que supuestamente sobrevivió, qué sé yo, y eso se le informa como verdadero. Entonces, con toda esta documentación, Derbil dice, bueno, yo tengo que apoyar la causa de este señor, tal vez ahora está pobre, no tiene nada con qué pagarme, pero tal vez si gano el caso, si gano el juicio, tal vez me puedo resultar muy beneficiado. Así que hace la apuesta de convertirse en su abogado, apostando que cuando gane el juicio, entonces va a recibir una buena suma, porque este señor en, era millonario, ¿cierto? Solamente que ya no tiene su patrimonio porque está supuestamente muerto. Eh, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el señor Delville es además abogado del conde Ferro, que es el mismo con quien está casado la viuda del señor Chabert, ¿cierto? Él lo que hace es juntar, así como extraoficialmente en su oficina, a Chabert y a la condesa Ferro, ¿para qué? Para que, por así decirlo, lleguen a un arreglo extrajudicial, ¿ya? Que él, por así decirlo, él va a promover. Em, en ese encuentro, la condesa Ferró mira a Chabert y dice que es mentira, que este señor no es su marido, ¿cierto? Que es un impostor, pero, surge el siguiente problema, ¿cierto? Y esto es lo que aterra a la señora Ferró, que el conde Ferró tiene, por así decirlo, la alternativa de divorciarse de ella y de casarse con la heredera de un par de Francia, que en ese momento han vuelto a estar de moda, ¿cierto? Porque estamos en la época de la Restauración, esta nobleza antigua del antiguo régimen que volvió a estar en boga cuando cayó Napoleón. Entonces, por lo tanto, al conde Ferró, que tal vez le conviene dejar de estar casado con una viuda de un personaje de la nobleza militar de Napoleón, que ya está completamente de capa caída, ese tipo de nobleza, y casarse con la hija, con la heredera de un par de frases. O sea, en el fondo, heredar esta calidad como consorte. Entonces, le dice el abogado, bueno, tal vez al conde Ferró le gustaría saber que usted, en el fondo, no está viuda y le convendría entonces anular el matrimonio con usted. Así que tal vez debería considerar llegar a un arreglo con su ex marido y no simplemente negar que es él, porque tal vez al conde le va a interesar que sea efectivamente él. Esto es típicamente muy balzaquiano, ¿cierto? Es típicamente las típicas intrigas, ¿cierto?, de Balzac, donde el aspecto económico es realmente el importante y que el que realmente mueve la trama. Entonces, la condesa Ferró se aterra, se escapa, pero cuando encuentra a Chabert en la calle, lo sube a su carruaje y ahí, y en privado, le reconoce que él es realmente su marido, ¿ya? Y entonces ella llora, ¿cierto? Dice que ella tiene una nueva vida, que tiene hijos, que tiene toda una vida social producto de su nuevo marido y que para ella es muy difícil
tener que reconocer que su marido antiguo está vivo, ¿cierto? Y tener que retrotraer la situación jurídica de su patrimonio, que ella había heredado de Chabert. Entonces lo lleva durante 3 días a su casa de campo, donde le muestra a sus hijos con el señor Ferró, ¿cierto? Y por así decirlo, como que lo llama a la compasión. Eh, y Chabert, ¿cierto? Empieza a tener tristeza y a sentir amor nuevamente por ella y decide, ¿cierto? Que no va a seguir adelante con el juicio, que no va- ni siquiera va a demandarla nada, o sea, es más, ni siquiera va a volver a estar vivo jurídicamente, o sea, ni siquiera va a recuperar su personalidad, el hecho de ser una persona natural, o sea, va a continuar muerto, por así decirlo. Y por lo tanto, ella le hace firmar un papel donde, por así decirlo, para asegurarse de que él no va a insistir. Y finalmente Chabert, omito también miles de detalles, ¿cierto? Se convierte en un loco que decía ser Chabert. ¿Para qué? Para proteger, por así decirlo, el statu quo de su supuesta viuda, ¿ya? Y desaparece, por así decirlo, dice Balzac, en el tumulto de los personajes de la época de la Restauración de París, ¿cierto? Finalmente termina en un hospicio, él que había, por así decirlo, empezado en un orfanato, termina en un hospicio donde están todos los viejos abandonados, ¿cierto? Supuestamente haciéndose pasar por loco, ¿ya? Y entonces el abogado, que había por primera vez confiado en alguien, por así decirlo, en una buena causa, se da cuenta que en realidad no tiene que confiar en nadie y no tiene que llevar a cabo ninguna buena causa, porque en realidad eh, la corrupción de la vida, ¿cierto?, social en la restauración es tan grande que hasta un héroe tiene que transformarse en un loco y en un charlatán, en un héroe de guerra, ¿cierto?, para no ofender el nuevo orden. Ya, esas son las dos tramas con las que yo quiero reflexionar y que se las he contado, así como a vuelo de pájaro. Si los que hayan leído estas obras les pido disculpas porque seguramente notarán que hay muchas omisiones que yo hice, pero creo que la manera de pasar a mis reflexiones y qué es lo que quiero hacer ahora porque no puedo gastar más tiempo en esto. Eh, ¿Por qué encuentro muy interesante comparar estas dos visiones, ¿ya? Del problema del daño, ¿ya? Por 7 criterios que quiero mencionar ahora, ¿ya? El primero tiene que ver con el contexto histórico en que se desarrollan ambas obras, ¿cierto? El contexto histórico no de la producción de la obra, sino que de la trama, cuál es el contexto en que se desenvuelven las tramas, ¿ya? ¿Cierto? Ambas tienen algo en común, que, que son, por así decirlo, épocas donde la gran cuestión es proteger en algún sentido el statu quo. ¿Por qué? Porque vienen de épocas son épocas que vienen de momentos convulsos. En el caso del Sacro Imperio de los principados que son luteranos, ¿cierto? Viene de un momento en el cual ha habido en Alemania una gran tensión producto de la Reforma, producto de los enfrentamientos, que fue una guerra civil, ¿cierto? De la Reforma. Em, y entonces ha llegado cierta estabilidad. Lutero ya está viejo, está convertido en una autoridad en esos lugares, ¿cierto? Y entonces la idea es que hay que mantener la tranquilidad y hay que mantener el statu quo y tratar de no ofender a la nobleza, ¿cierto? Porque en el fondo la reforma se ha podido producir porque la nobleza ha apoyado la reforma, esa nobleza desde ese lugar, ¿ya? Em, el caso de la restauración es parecido, ¿cierto? Porque la restauración post-napoleónica también viene de grandes movimientos políticos, ¿cierto? De grandes acontecimientos, de grandes estallidos con la Revolución Francesa y con la posterior estabilización de Napoleón, pero para la restauración, incluso Napoleón, ¿cierto? Es un advenedizo del cual hay que abjurar, ¿ya? Y por lo tanto, estamos en un momento donde lo que conviene políticamente, sociopolíticamente hablando, es proteger el statu quo, ¿ya? Y por lo tanto, este tipo como de pretensiones que van a aparecer en el caso de Claes y en el caso de Balzac, ¿cierto? Vienen como, por así decirlo, a removerlo más de la cuenta. Y aquí paso al segundo punto, ¿cierto? Que es el tema de la litis, eh, el fenómeno de la litis en ambos casos, ¿cierto? Eh,
mientras en el caso de Kleist, de Kolja, ¿cierto? El, el, el problema inicial es un problema casi insignificante, porque no es nada más que dos caballos que han sido, son dos caballos que hay que, por así decirlo, devolver a su situación inicial, y esto es lo que genera todo el conflicto, ¿cierto? Em, y por lo tanto, como se dice en la novela, el Kolja casi se transforma en adquiere la calidad de un invasor, y por eso es que se puede llegar a un armisticio con él, porque adquiere esa calidad no solamente de un criminal, sino que ya de un invasor, como si tuviera un reino invadiendo a otro reino. Eh, en el caso de Chabert, es como la situación paradójica, porque el problema es mucho más grave, ¿ya? O sea, es una persona que ni siquiera, que está civilmente muerta y que está pidiendo algo pero tan esencial y tan básico como existir, ¿ya? Pero eh, eso, incluso eso se le niega, o más bien no es que se le niegue, y ahí voy a llegar a ese punto, ¿cierto? Es que ni siquiera llega a intentarlo, ¿ya? Por lo que vamos a ver, ¿cierto? Por el peso de lo que vamos a ver que ocurre, ¿cierto? Eh, y esto nos lleva al tercer plano, ¿cierto? Que es el tema de la recepción del problema del daño, ¿cierto? Que está acaeciendo. Eh, que es en este caso el papel de los tribunales, ¿ya? En el caso de los tribunales en la novela de Kleist, los tribunales, ¿qué son en este momento? Los tribunales en este momento no está el derecho procesal, el derecho procesal que hoy día conocemos, ¿cierto? No está desarrollado en el siglo XVI en Alemania, ¿ya? Y por lo tanto, todas, por así decirlo, las maneras en que se realiza el seguimiento de la pretensión jurídica, que es lo que conocemos hoy día como derecho procesal, que son las etapas que sigue un procedimiento, ¿cierto? Con los plazos que hay que seguir para garantizar que tenga movimiento la causa. Todo eso, por así decirlo, está en pañales, ¿ya? Y entonces lo que puede haber es una intervención, por ejemplo, como el de la nobleza, decir, bueno, este caso no tiene que ni siquiera, por así decirlo, procesarse por el sistema jurídico y tiene que llegarse a un arreglo por fuera y punto, ¿ya? Eh, Ahora, sin embargo, lo interesante que ocurre, y aquí como la gran paradoja que presenta von Kleist, y lo vamos a ver más adelante con más detención, es que finalmente, gracias a la intervención el criador de caballos a nivel, por así decirlo, nacional, entonces los tribunales empiezan a funcionar, ¿ya? Eh, y realmente, a través de la intervención de Lutero, ¿cierto? Se puede realizar un juicio justo y según lo que el escritor Kleist da a entender en la novela, el juicio finalmente es justo en sus varias aristas, ¿cierto? Y por eso que, por así decirlo, Kolja se sale con la suya, pero a un costo demasiado alto, ¿ya? En el caso de Balzac, eh, por así decirlo, lo terrible que ocurre es que los tribunales nunca aparecen en la obra, ¿ya? Los tribunales siempre están, como por así decirlo, como un horizonte, como una amenaza, ¿ya? Como una amenaza a la cual el abogado del Bill puede, por así decirlo, una amenaza que el abogado puede activar para que realmente se reconozca que el señor Chaver existe, ¿ya? Pero ojo, que muy típicamente de las formas de reflexión de Balzac, el, por así decirlo, la gran estrategia jurídica del abogado frente a la Condesa Ferró no es tanto el tribunal, no es tanto, digamos, la amenaza de que el tribunal pueda ver el caso y declarar que sigue vivo Chaver, sino que es una cosa, por así decirlo, que es una cuestión de índole social y económica, que es que el conde Ferró podría estar interesado en anular el matrimonio con ella para casarse con un mejor prospecto, ¿ya? Que sería, digamos, esta heredera que necesita casarse, que es una heredera de un par de Francia. Entonces, eso es en el fondo lo que asusta. O sea, el único momento que la condesa Ferró, por así decirlo, cede es producto de esa amenaza, no de la amenaza del tribunal. El tribunal ni siquiera aparece nunca en la obra. Lo único que aparece, digamos, es el abogado. ¿Ya? El abogado, ¿cierto? Como hablando de esto. Pero nunca entramos en un tribunal realmente. Nunca estamos ante unos jueces, nunca estamos ante resoluciones. Digamos, los tribunales aquí, por así decirlo, resplandecen por su ausencia. ¿Ya? Eh,
Otro punto que es muy importante es el tema la característica de los litigantes, ¿ya? O de los supuestos o de los candidatos a litigante, en el caso de Chávez, ¿cierto? Es muy interesante el caso del Kohlhaas de Kleist, porque incluso el Kohlhaas de Kleist llegó, por así decirlo, a convertirse en un, en un, en un, en una, en el nombre de una especie como de síndrome en la psiquiatría que se conoce como síndrome Kohlhaas o de la personalidad litigiosa, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es una persona que realmente está dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias su pretensión jurídica, que es, por así decirlo, de perogrullo, ¿cierto? Que es algo tan simple como que se le devuelva, que se le indemnice por el daño que está causado, ¿cierto? Que es como, por así decirlo, una cuestión jurídica como de las más elementales, ¿ya? Em, y por lo tanto, ¿qué es muy importante aquí? Según por así decirlo, la paradoja romántica que presenta eh, Claes, lo que yo decía al principio, que como él bien dice, este hombre que vivía en Kolasbrück, en la ribera del Havel, tenía fama de ser un hombre santo, ser un hombre bueno, pero producto de haber querido llevar la justicia más allá, digamos, de lo razonable, dice el autor, se convierte en un criminal, ¿ya? Pero más allá de esa declaración inicial que hace Claes, lo interesante es lo que pasa al final, porque al final lo que declara el autor y lo que transmite la trama es que el derecho llegó a ponerse realmente, a ponerse en acción y dejó de ser una mera apariencia producto de esa acción. Entonces, ¿cuál es la paradoja aquí? Que en el fondo el crimen engendra el derecho, ¿ya? Y por así decirlo, la santidad no. ¿Ya? La santidad de Claes, perdón, la santidad de Coljas inicial, del buen criador de caballos, como diría Andrés Bello, el buen padre de familia, no sirve para engendrarlo, como si existe, como si lo hace, por así decirlo, su actividad su actividad como de demonio sobre Alemania, ¿ya? Eh, el caso de Chabert es, por así decirlo, también muy complejo, porque él inicialmente es un héroe de la meritocracia oficial del Imperio de Napoleón, ¿ya? Que a diferencia del Sacro Imperio Romano, es un imperio, por así decirlo, moderno, y es un imperio que, como ustedes pueden saber, fue, fue precisamente ese imperio con Napoleón el que derogó en el 1806 el Sacro Imperio, ¿ya? Por así decirlo, Napoleón hizo como, por así decirlo, la, el acto, el acto, el acto absolutamente narcisista de declarar, digamos, la abolición del Sacro Imperio, ¿ya? Y poner por sobre ese imperio, este imperio francés, ¿cierto? Que este imperio fundado en la meritocracia de sus agentes. Bueno, es uno de esos personajes de esa meritocracia, de esa nobleza meritocrática bonapartista, él el que se desploma, ¿cierto? Y, y es el cual no tiene espacio, no puede tener un espacio en el nuevo orden de la restauración, ¿ya? En el nuevo orden post-napoleónico. No puede tener ni siquiera un espacio, pero ojo, es que ni siquiera puede existir, ¿ya? Porque por último podría, por así decirlo, reconocérsele que existe y indemnizársele, ¿cierto? Y que se quede en su casa, en una casa retirada, ¿cierto? Como en una posición anónima. Pero es que ni siquiera puede ser eso, ¿ya? La protección del statu quo es tan grande en este momento que él simplemente debe ser un loco en un hospicio, ¿ya? Eh, Otra cuestión muy importante que hay que señalar respecto a esto son los intermediadores que aparecen en las dos obras, ¿cierto? Eh, las principales intermediaciones que están aquí, en el caso de las dos obras, son mujeres, ¿ya? Eh, y ambas mujeres son, pues, por así decirlo, las cónyuges, ¿ya? ¿En qué sentido? En el caso de Coljas, ¿ya? En el caso de Kleist, de la obra de Kleist, Elisabetta, que es la mujer, va primero, ¿cierto? Intenta hacer una intermediación frente a su contacto que ella tiene con el príncipe, que se frustra, ¿cierto? Que ella finalmente muere, pero y aquí viene, como por así decirlo, el aspecto fantasmagórico
de que tiene esta novela de Kleist, que es propiamente de su romanticismo, que, eh, que, que lo que sugiere Kleist, no lo sugiere, en realidad casi lo dice textual, es que la gitana que aparece entregándole la profecía del reino de Sajonia a Kleist, regalándole ese papel a Bernard Holjas, es su mujer, que por así decirlo, como que vuelve a la vida. Vuelve a la vida como gitana, como que, por así decirlo, se posee de un cuerpo de gitana para ayudar a su marido, ¿ya? Y para entregarle, por así decirlo, como un objeto de negociación, ¿ya? Que es esta papel donde está la profecía. Eh, y que es tan importante, ¿por qué? Porque en el fondo lo que hace con eso Kolja, ¿cierto? Es traer al príncipe de Sajonia-Brandenburgo a presenciar como uno más, digamos, entre el pueblo, su ejecución, ¿ya? Eh, y a tal punto es importante que ese papel, como él lo lee y se lo traga, jurídicamente hablando, lo que él hace con esa prueba documental, que la prueba documental es una prueba, por así decirlo, como de gran prestigio en los procedimientos judiciales, la transforma en una prueba testimonial, porque lo único que puede probar aquí es el testimonio de él. O sea, lo único que termina, por así decirlo, en pie en esa situación es el testimonio de él que él da leyendo el documento, porque el papel, la prueba misma, material, se la traga y nadie la puede recuperar, ¿ya? Eh, claro, versus quién, la señora Ferro, la condesa Ferro, ex, digamos, Madame Chabert, que todo lo que hace en la obra, ¿cierto? Es, por así decirlo, eh, extinguir a Chabert, ¿cierto? Eh, Y cuando lo extingue, eso es lo que es muy interesante, lo extingue mediante procedimientos románticos, ¿ya? O sea, todo el despliegue que ella hace, cuando ella, digamos, en la intimidad, le reconoce a Chabert que él es realmente Chávez, porque nunca lo reconoce frente a nadie, más que frente a él mismo, entre cuatro paredes, ¿cierto? Todo eso que hace ella, y toda su victimización, donde ella se exhibe como una mujer, ¿cierto? Que ha tenido que rehacer su vida y que ahora tiene una vida con unos hijos que son el precioso, y en esta casa de campo, con este marido que tiene que está muy bien ubicado, ¿cierto? Todo eso, ella lo muestra como que es su mayor felicidad y que entonces Chabert vendría, por así decirlo, a destruirlo todo, reapareciendo, ¿ya? Y entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace el Chabert? El Chabert es una víctima de un sacrificio romántico y es un tonto. Pareciera ser como que los personajes del Bill, por lo tanto, por lo menos el abogado de Bill, lo ve como un tonto por, por ceder frente, por así decirlo, a la manipulación romántica, ¿ya? Y entonces dejar de ser tener que renunciar incluso a existir, ¿ya? Eh, y finalmente el tema del héroe en relación al estilo, ¿cierto? Eh, hay un tema muy interesante que menciona Hegel, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo, cómo, cómo supuestamente un héroe es un criminal que ganó, ¿ya? Cuando un criminal pierde, no es un héroe, es un criminal. Cuando un criminal gana, es un héroe, ¿ya? Eh, por así decirlo, transforma el escenario, transforma la nueva, el nuevo escenario y por lo tanto constituye, supera, por así decirlo, la norma. Y como supera la norma es un héroe, ¿ya? En cambio, cuando no es capaz de superar la norma, se transforma en un criminal, ¿ya? Queda, por así decirlo, como subsumido en la norma. En cambio, el héroe vendría como a superar la norma. Eh, en cierto sentido, lo que ocurre con el Kohlhaas de Kleist es que hace un poco eso, porque es un criminal que finalmente pone en acción el derecho y en qué se reconoce que, por así decirlo, el sistema, el orden social lo reconoce, en que transforma a sus hijos en nobles y los transforma en nobles en virtud de qué? En virtud de la acción de su padre. ¿Ya? O sea, en el fondo los hijos heredan un título nobiliario que se le confiere a Coljas, digamos, post-mortem, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sistema, la nobleza alemana, está reconociendo que ahí existe, por así decirlo, una dignidad que está a la altura de los nobles de Alemania, de los nobles del Sacro Imperio,
¿ya? Esto es muy típico de las obras de teatro también de von Kleist, ¿cierto? Que está lleno de todo esto, ¿cierto? De esta fórmula aristocrática de reconocimiento, ¿ya? Que aparece en muchas otras. Y siempre, ¿cierto? Aparecen las damas los caballeros, las damas del imperio, eh, como por así decirlo, acogiendo un nuevo miembro del club. ¿Ya? Aquí a Coljas no, porque tienen que matarlo, porque tienen que deshacerse de él, porque en el fondo ha sido un criminal, pero a sus hijos no, a sus hijos los incorporan, ¿ya? Eh, el caso cierto de Chabert, no, porque el caso de Chabert es la sociedad, la nueva aristocracia, la que se organiza, por así decirlo, ni siquiera se organiza completamente ella, sino que se organiza simplemente un miembro de ella, un miembro, por así decirlo, advenedizo de ella, que es la señora, que es la condesa Ferro. Y ella es, simplemente ella, no tiene para qué aquí involucrarse nadie más que ella, ¿cierto? Ella es la que es capaz de sacar a Chabert del sistema de, por así decirlo, eh, eliminarlo completamente. Eh, y por lo tanto, ni siquiera hacer que los tribunales incluso sean un elemento insignificante en la trama, ¿cierto? O sea, ese es el nivel. Y por lo tanto, ¿qué finalmente es lo que nos muestran estas dos obras, ¿cierto? Como enfoque, como un enfoque claro, como que es un cliché decirlo así, ¿cierto? Pero como un enfoque romántico en el caso de Kleist, o que se podría llamar de esta manera, ¿cierto? Si es que cabe la definición de romántico, la del supuesto realismo de Balzac, que en el fondo pretende tragarse, comerse, ¿cierto? Digerir la cuestión romántica, ¿cierto? Que lo que hace Kleist, ¿cierto? Es presentar un problema, el problema del daño, como una cuestión que el sistema puede procesar. O sea, en definitiva, lo procesa en forma contradictoria, en forma errática, ¿cierto? Con todo lo que ocurre al principio, pero termina por procesarlo y termina por incorporarlo, ¿cierto? Claro, en forma paradojal. Eso es muy importante entenderlo, en forma paradojal porque eso es muy propiamente romántico que sea con una paradoja incluida, por así decirlo, como una cuestión como que atenta en contra, por así decirlo, queda ahí dentro, intestinamente, como atentando en contra de la solución, ¿ya? Pero en el caso de Balzac, es por así decirlo, su enfoque es por así decirlo, tan pesimista, ¿ya? De un conservadurismo pesimista respecto de la capacidad del sistema de procesar este tipo de situaciones, que entendamos que el señor Chávez no ha sido criminal en ninguna parte, ¿ya? No ha tenido prontuario de ningún tipo. Lo único que tiene son méritos. Tiene una agenda tiene una hoja de vida de excelencia, ¿cierto? Es un noble del mérito de Napoleón, de la nobleza de Napoleón, ¿cierto? O sea, el señor aquí no ha emprendido ni una guerra civil, ni una guerrilla, nada. Lo único que ha hecho es presentar su caso frente a un abogado. ¿Ya? Pero ni siquiera eso el sistema, a partir de la restauración, es capaz de procesar, ¿ya? Y por lo tanto lo que hace es regurgitarlo, ¿ya? Y lo transforma ¿y qué es lo que hace? Lo transforma en un loco, lo obliga a ser un loco, ¿ya? Mediante, por así decirlo, una manipulación romántica para que no exista, para que no sea parte, por así decirlo, del sistema, para que no llegue a modificarlo, para que no se incorpore bajo ninguna calidad, ¿ya? Eh, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Vamos, como siempre, vamos a abrir el micrófono, digamos, también el chat, es posible para una ronda de preguntas o de discusión en torno a este recorrido que nos ha hecho Joaquín por estas dos novelas breves de Balzac y de von Kleist. Tenemos ya una en el chat, no sé, te la puedo leer, Joaquín, a ver si, ¿Mm? si puedes decir algo. Denise pregunta si puede considerarse desobediencia civil si en el caso de una sola persona, como en el caso de Kleist, supongo, y si puede pensarse algo así en el caso del primer libro, del de Kleist, estoy suponiendo. Ya, bueno, es que es complicada la pregunta responderla para mí porque el concepto de desobediencia civil
se desarrolló posteriormente, ¿cierto? Eh, y en otros contextos. Em, Uno podría decir, bueno, pero ahora, si queremos no dar una respuesta mezquina, ¿cierto? Como decir simplemente que es un anacronismo, que me parecería como una respuesta absolutamente mezquina, con el beneficio, digamos, de eso, y con esta advertencia, uno podría decir que en algún sentido sí, porque en el fondo, ¿qué es lo que es la desobediencia civil? Es desobedecer la ley, haciéndose, y esto es muy importante, haciéndose cargo de las consecuencias jurídicas. O sea, desobedecer la ley, pero no querer aceptar, por así decirlo, la consecuencia jurídica, eso no es desobediencia civil, ¿ya? Desobediencia civil es decir, bueno, yo estoy dispuesto a, a aceptar las consecuencias jurídicas que tiene para, por así decirlo, exhibir mi caso, ¿cierto? Y eso es lo que hace en algún sentido, uno puede decir, Kleist, o sea, perdón, Colhas, porque él está dispuesto a aceptar las consecuencias de su acción criminal, porque él nunca se niega a recibir, por así decirlo, la pena de muerte por haber atentado contra la ciudad y haber quemado las ciudades, ¿cierto? Él nunca dice, ustedes me tienen que perdonar a mí lo que yo hice porque yo estaba, por así decirlo, alegando un derecho. Él dice, yo lo que quiero es que mi derecho realmente sea cautelado y que es justo, digamos, y que mi patrimonio sea restituido, y además voy a aceptar las consecuencias que eso significa, que en mi caso significa morirme, ¿ya? ¿Te entiendo, no? Y eso es lo que dignifica al personaje, y por eso que los nobles, ¿sí? Digamos, se empalidecen frente a él y tienen que convertirlo en un noble. Si esta es la gracia que tiene, por así decirlo, la aristocracia de Alemania en este tiempo, según la visión aristocratizante de Kleist, ¿cierto? Que reconoce a sus miembros, sabe identificar a sus miembros y los incorpora al cuerpo de la nobleza, ¿cierto? Y es una cosa muy grave que ellos no sean capaces de hacer eso, no sean capaces de saber quién pertenece al club, ¿cierto? Ellos son capaces de hacer eso y por eso que a sus hijos los transforman en nobles, ¿cierto? Porque incorporan perdón, a Cast, a Claes, perdón, a Coljas, ¿ya? Eh, y claro, en ese sentido yo diría que según, digamos, viendo lo de Denise, creo que podría, sí, efectivamente ser una cosa de ese tipo, ¿ya? Con todas las precauciones del caso. Gracias por la respuesta, Joaquín. Bueno, Denis también te dice muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, algún comentario, alguna reflexión eventualmente sobre este asunto entre ley o entre lo jurídico en realidad y la narración? ¿Esta es una pregunta para mí o para el público? Para el público, pero también Ah, puedes continuar tu reflexión, si tú pero no sé, necesitas. ¿hay más preguntas del público o no? A ver, no sé, no canso de ver. Por ahora no, en el chat no y música mano no. Bueno, para mí estas son, bueno, no para mí solamente, sino que en el ámbito del derecho a la literatura, estas son dos obras que se suelen estudiar, ¿cierto? Yo diría que el caso de Michael Kohlhaas es una obra que es más considerada en la tradición del derecho continental, ¿cierto? El libro de Claudio Magris, que se llama Ante la Ley de Literatura y Derecho, eh, dedica varias páginas a esta obra, junto con otras grandes del canon, como por ejemplo la Antígona, ¿cierto? Y en cambio, esto es una cosa que uno podría decir media etnocéntrica, medio provinciana de los estudios en Estados Unidos, no es tan considerada, ¿cierto?, en la Academia Norteamericana, en los currículums de Derecho y Literatura. Sí es más considerada, por ejemplo, el coronel Chabert, ¿ya? Tal vez porque, claro, el problema del Mijail Kolchas de Kleist es que eh, presenta un problema que deja de ser jurídico y se transforma en un asunto más bien de índole filosófica, ¿ya? Y en cambio el coronel Chabert, ¿cierto?, tiene como la gracia de mantenerse, por así decirlo, a pesar de que nunca los tribunales aparecen realmente en forma como escenario, ¿cierto?, ahí en la trama, eh, mantiene, por así decirlo, mantiene el asunto de la novela Balzac
siempre, digamos, como sin hacer grandes declaraciones filosóficas, ¿cierto? Como por así decirlo, como omitiendo este tipo como de lectura. Entonces, lo mantiene siempre a nivel como del análisis, por así decirlo, económico, si uno quiere así como hacer un análisis económico del derecho, lo mantiene en ese nivel, ¿cierto? Lo que sale claro que es un análisis económico del derecho donde, donde, donde el derecho queda como completamente suprimido por el interés económico. Y entonces eso es muy interesante porque nos muestra, por ejemplo, nos muestra por qué la lectura de Marx, ¿cierto?, de Balzac fue tan importante, porque en el fondo Marx vio en Balzac por así decirlo, un sociólogo que fue capaz de describir esta época en forma magistral, ¿cierto? Sin dejarse llevar como por alucinaciones del romanticismo, ¿cierto? Eso como que está absolutamente sometido al control del realismo balzaquiano, ¿ya? Eh, no sé qué más puedo decir, qué más puedo agregar. Hay una pregunta, ¿no? Sí, Oscar tiene una pregunta y luego viene pregunta en el chat. Entonces, Oscar, primero, me parece. Hola, buenas tardes. Es una pregunta, tal vez, bueno, es una pregunta simplemente. ¿No hay en la novela alemana o en la primera que usted narró, una cierta alegoría o recuerdo de la represión al campesinado que es apoyada del campesinado contra los nobles, que es apoyada por Lutero? Aquí se da como una vuelta, como que refuerza esa misma idea histórica. ¿Ah? Cuando Lutero apoya a los Sí, me príncipes acuerdo, me alemanes. acuerdo, me acuerdo del episodio, me acuerdo perfectamente del episodio. Muchas gracias, don Oscar. ¿Usted quiere complementar algo más o le respondo? eh, Porque a pesar de, bueno, eso es una cosa. Y lo otro, a lo que usted hablaba antes, yo creo que ¿Mm? en ambas novelas posiblemente, no estoy entrando en solo de lucubración, eh, hay falsa conciencia en ese sentido si uno lo mira en clave marxista. O sea, como que queda claro de que se mantiene el orden, pero que se reconoce que por debajo operan otras causas, otros modos de operar. Esas dos cosas solamente. Muchas gracias. Ya, muy buenas preguntas, muchas gracias. Buenísimo. A ver, eh, el caso yo, yo no sé hasta qué punto las alusiones a la represión del campesinado que Lutero efectivamente, no es que propició, pero apoyó, ¿cierto? Cuando dijo que los masacraran como a perros, ¿cierto? Esa famosa frase que yo encuentro que circula un poco en el mundo hispanoamericano como una cosa católica, como filocatólica, ¿cierto? No quiero decirle nada contra usted, don Oscar, pero claro, esa famosa frase como que está de repente como asociada, ¿cierto? A una cosa como antiluterana, ¿cierto? De decir, bueno, los luteranos en el fondo son realmente parte de la misma forma de dominación, con otro nombre nomás, sigue siendo lo mismo, y por eso es que, claro, no tiene ningún empacho en apoyar en la masacre del campesinado. Eh, Ahora, el caso de Coljas es que no es en el sentido estricto un campesino, es un criador de caballos y es el dueño de una granja y tiene a campesinos a su servicio, ¿ya? En algún sentido uno podría decir que, ya, un poco como abusando del lenguaje, ¿cierto? Que es un pequeño burgués, ¿ya? Eh, y por lo tanto, yo no sabría, por así decirlo, no podría asegurar, ni siquiera tanto conjeturar, que habría, por así decirlo, una defensa del campesinado frente a la nobleza alemana. Eh, Más bien lo que yo diría es que aquí hay una defensa, por así decirlo, de la clase media, meritocrática y trabajadora frente a la nobleza corrupta, ¿ya? A algunos representantes de la nobleza corrupta, porque hay una cosa que no mencioné cuando conté la historia, pero aquí ahora tengo la oportunidad de decirlo por la pregunta de don Oscar, es que el señor Tronca, producto de su acción, digamos, Coljas agrede, digamos, a Sajonia,
la nobleza alemana lo repudia. Y por lo tanto, claro, algunos nobles, algunos parientes de él lo esconden y lo ayudan, pero en general la nobleza encuentra que este es un imbécil, ¿cierto? Y todos se escupen sobre él y cada vez que lo ven, le pegan, lo echan, ¿cierto? Lo agreden, lo consideran un indeseable de la nobleza. Ellos lo quieren expulsar de la nobleza. Estos son también son temas muy de Kleist, ¿cierto? O sea, como por ejemplo, en la Katchen von Heilbronn, los nobles se caracterizan porque son capaces de juzgar a sus miembros, pero lo que pasa es que no lo juzgan en tribunales regulares, sino que lo juzgan en tribunales secretos, ¿ya? Y en esos tribunales secretos pueden llegar a ser muy duros, pero no ventilan los casos frente al público, ¿ya? Y aquí pasa eso, ¿cierto? Aquí todos los nobles de alta envergadura que aparecen en la novela están todos contestes en que este tronca es un imbécil, ¿cierto? Y que le ha provocado daño al orden social, ¿cierto? Entonces, eh, estas son típicas también como posiciones de Kleist que son como súper ambiguas, porque por un lado Kleist tiene esta actitud como de defender a la aristocracia alemana, por un lado, pero por otro lado le hace ver sus vicios, ¿cierto? Hay que considerar también que Kleist mismo intentó hacer implantar el Código Civil de Napoleón en en algún, no me acuerdo cuál exactamente, en alguna región de Alemania, ¿cierto? Lo tradujo y todo para poder implantarlo. Obviamente fracasó en casi todas sus empresas políticas. Kleist fracasó, ¿ya? Entonces, eso podría decir respecto de esa pregunta. Ya, respecto de la falsa conciencia, bueno, si uno lo quiere leer como marxista, sí, pues efectivamente. Aquí hay claramente eso, pero yo creo encuentro muy buena la pregunta, pero yo creo que eh, 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 lo que estas obras pretenden decir, ¿cierto? Es que no es tan problemático que haya una falsa conciencia, po. O sea, eso es lo que uno percibe, ¿cierto? Eh, en el caso de Kleist, que ha convertido como en una paradoja alojada, ¿cierto? En la historia del sistema. Eh, y en el caso, ¿cierto? De Balzac, es como que se convierte en una cosa como descarada, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, solamente cabe, ¿cierto? Como esconder el problema, pero sin ningún disfraz, ¿cierto? O sea, esto es una cosa ya, pero absolutamente grosera, ¿ya? Em, Creo que eso es lo que podría agregar. Eh, yo creo que se pueden hacer otras reflexiones desde ese punto de vista, pero creo que es como que se nos pueden escapar un poco por así decirlo, como del método que estoy ocupando hoy día para esta reflexión. Em, Considerando que yo creo que las obras literarias como que necesitan ser un poco analizadas, ¿cierto? Por así decirlo, según sus propios criterios, ¿ya? Eh, a pesar de que uno de vez en cuando pueda como observarlas bajo otra lente, eh, me parece más interesante a mí, ¿cierto? Como ser capaz de desentrañar los propios criterios que internamente poseen. Eso es lo que podría agregar sobre las dos preguntas de Oscar. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Joaquín, por la respuesta. Hay una pregunta en el chat de Susana, te la puedo leer. Eh, ¿Cómo se le puede llamar a las personas que quieren la protección de un derecho? Para ello cometen una infracción a la ley, como en el caso del primer libro, pero no desean aceptar las consecuencias. esas son personas un poco descaradas, po, porque en el fondo, o sea, no lo digo en el mal sentido de la palabra, o sea, como que eh, em, eh, cuando uno estudia derecho y entiende que existe un sistema jurídico, lo que aprende, ojo, lo que aprende es que siempre hay un revés de la trama. Siempre es posible un revés de la trama, ¿ya? Y por lo tanto, cuando la gente se queja, ¿cierto? Que por qué existen garantías para los delincuentes, o por qué, digamos, existe
tantos plazos y se demora tanto en resolver, ¿cierto? Todas esas cosas que la gente se queja, lo que la gente no se está dando cuenta es que todos esos elementos son formas de precaver, ¿cierto? Otra injusticia. O sea, que se sume otra injusticia más, ¿ya? Y por eso que están todos esos elementos ahí que han sido recontrapensados por la doctrina jurídica durante siglos y que se han ido acumulando, ¿cierto? Para que, por así decirlo, el reloj tenga, por así decirlo, todos los elementos del funcionamiento. Entonces, cuando alguien dice que, que se le cometió una injusticia, la pregunta que hay que hacerle es una pregunta, por así decirlo, de orden procedimental, ¿ya? Es, ¿cuál es, qué fue lo que usted hizo en los procedimientos existentes para que pudiera, por así decirlo, haber justicia para su caso, ¿cierto? Y si uno revisa todos los procedimientos que se hicieron, todos los recursos que existían, eh, en cada uno de sus detalles, ¿cierto? Y se da cuenta que todos esos elementos, ¿cierto? Fueron, por así decirlo, pasados a llevar, recién entonces uno puede decir que realmente ahí hubo una injusticia, ¿ya? Pero en el caso de la novela de Clay, ¿cierto? El problema es que todavía no está desarrollado el derecho procesal con todos los elementos que hoy día tiene. Entonces, por eso que pueden producirse, como por así decirlo, estas opacidades del sistema, ¿ya? Eh, es en el caso de lo que pasa con Clay. Ahora, eh, no estar dispuesto a enfrentar las consecuencias jurídicas de lo que uno hace, eh, bueno, eso es simplemente como eh, querer que el sistema te cumpla, pero no estar dispuesto, por así decirlo, a ninguno de los costos del sistema, ¿ya? Y de un punto de vista estrictamente individual, eso tiene sentido que pueda ser así, o sea, no digo que no tenga ningún sentido, pero el punto de vista del sistema no tiene, no, o sea, del sistema en el buen sentido de la palabra, o sea, desde el punto de vista, por así decirlo, de la armonización, cuando digo sistema, estoy entendiendo por el sistema por la armonización de los principios de intención, ¿ya? Desde el punto de vista de la armonización de los principios de intención, que es lo que llamamos sistema jurídico, no tiene sentido eso, ¿se entiende, no? Pero claro, una persona individual no tendría por qué hacerse cargo de la armonización de los principios de intención, en su caso particular. Y ahí, digamos, Susana, lo que plantea Susana, uno podría decir que tiene un vicio de sentido, ¿ya? No es que yo le esté atacando lo que hay, sino que creo que hay una respuesta, por así decirlo, sistémica a lo que está planteando, ¿ya? Eso puedo agregar. Gracias. Hay otra pregunta en el chat de Clemente. Clemente dice, profesor, ¿hasta qué punto se podría justificar el entregar justicia a mano propia en el cuento de von Kleist, según el propio autor? Agrega. Bueno, es que esa es lo que yo digo, llamo la paradoja de que el mismo Kleist presenta, po. Porque en el fondo lo que él nos está diciendo, y como bien dice el primer párrafo del libro, que es que este hombre era un hombre santo, un ejemplo de virtud, pero su deseo de justicia lo transforma en un criminal, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente es que el autor mismo nos está diciendo que ese hombre se transforma en un criminal, producto de su deseo de justicia, ¿ya? Y, y por lo tanto, la pregunta que uno tendría que hacerse es, eh, ¿estamos dispuestos a ser un criminal, o por así decirlo, a acoger a un criminal? Lo que plantea la actitud de la nobleza alemana es que sí, po, porque en el fondo ese criminal es transformado en un noble, aunque claramente también se lo condena a muerte, ¿ya? Entonces, por así decirlo, el sistema es capaz de ambas cosas, ¿cierto? Es capaz de decirle, oiga, usted fue un criminal, así que tiene que pagar, pero también usted fue un santo, eh, por lo que fue capaz de hacer, ¿cierto? Y por hacernos reaccionar. Y por lo tanto, entonces vamos a proclamar sobre su descendencia lo que no pudimos proclamar sobre usted, ¿ya? Que es una forma de solucionar, por así decirlo, el conflicto de intereses aquí, ¿ya? Entonces, la solución de la nobleza alemana no es una tontera, ¿cierto? No es como por así decirlo, simplemente decir, bueno,
una solución de statu quo, ¿cierto?, para mantener el sistema. No, es la solución que ellos pueden, es la mejor solución que ellos podrían dar en algún sentido, ¿ya? Tratando como de defender el sentido del libro, ¿ya? No sé si respondo a la pregunta. Clemente, disculpe, Clemente. Gracias, Joaquín, por la respuesta. Bueno, yo quisiera colgarme un poco de esa pregunta para preguntarte si no ves también, o si es posible ver en este problema de Kleist, pero en particular de Kohlhaas, una especie de desgarro en realidad entre dos sistemas jurídicos que se encuentran en un punto, es un momento bastante particular digo, hay elementos, tú lo decías, ¿no? De una especie de derecho medieval que se formaliza, en cierto sentido, pero que ya no existe en la práctica, pero que sigue existiendo algo así como en espíritu o en ciertas prácticas, o psicológicamente, si uno quiere, por tradición, pero ya está instalado las bases de un Estado nuevo, de un Estado absolutista, de napoleónica, etcétera. Entonces, si no ves, también hay alguna especie de desgarramiento que sufre Kohlhaas por estar atrapado entre dos tipos de pensamientos jurídicos, dos épocas o dos sistemas. A ver, claro, la pregunta, disculpa, ¿cómo es tu nombre? Felipe, Estimado Felipe, la pregunta es muy difícil para mí responderla porque, no la he pensado bien, tendría que reflexionarlo mejor. Eh, a ver, lo que pasa en el siglo XVI, lo que pasaba con el Sacro Imperio romano-germánico, que era ya, pero el enredo más grande, o sea, el libro de Pufendorf, de Samuel Pufendorf, que, que fue escrito en el siglo XVII, que se llama el estado actual del Sacro Imperio. Claro, como que el resumen de ese libro, que es lo que siempre se cita, es que el Sacro Imperio, como jurídicamente hablando, era un monstruo. O sea, un monstruo extraño, bizarro, ¿cierto? Que no tenía ni una explicación. Porque como tú bien dices, había una mezcla, ¿cierto? De derechos medievales, ciertos fueros de todo tipo de superposiciones de facultades, de estatutos, digamos, de los príncipes, de los condes, de los señores locales. O sea, un enredo y una falta de claridad jurídica gigantesca. Eso es lo que hace, ¿cierto? Que ya en el siglo XIX, ¿cierto? Ni siquiera siglos más tarde, Fichte diga que en realidad lo que hace la justicia en Alemania es hacer como arqueología jurídica, porque cada vez que se encuentra frente a un problema jurídico, lo que tiene que hacer es como bucear en una inmensa cantidad de documentación contradictoria de muchas épocas, ¿cierto? Donde no hay claridad cuál es el derecho vigente, ¿ya? Versus lo, lo que inicia con Napoleón, ¿cierto? Más con Napoleón que con la Revolución Francesa, que es la codificación. Que la codificación es el principio al revés, ¿cierto? Es decir, a ver, ¿sabe qué? Me importan un bledo todos estos fueros, ¿cierto? Me importan un bledo todos estos privilegios territoriales de nobleza local. Lo que me importa a mí aquí es uniformar, homogeneizar el derecho, y por lo tanto el Código Civil es eso, es la transparencia que ha logrado el derecho en Francia, ¿ya? Y por así decirlo, que pasa, por así decirlo, la planadora por todas esas consideraciones previas. Entonces, el Código Civil, desde ese punto de vista, es una violencia absoluta sobre los territorios, ¿ya? Pero claramente se podía dar en una situación como la situación de Francia, porque ese reino se venía, por así decirlo, uniformando, consolidando hace mucho tiempo ya. Ya con Luis XIV ya en gran medida eso se había hecho, para qué decir con la Revolución Francesa y para qué decir también con Napoleón. Entonces, eso ya está, en gran medida está hecho, en gran medida parte del trabajo, ¿ya? Ahora, piensen ustedes una cosa, que mientras esto estaba pasando, digamos, en Francia, este nivel de evolución de la situación del derecho estaba produciendo en Francia con la codificación. En Alemania todavía en ese momento, en el siglo XIX, cuando Kleist escribe todo esto, todavía existía todo ese enredo, ¿ya? Si el Código Civil alemán, el BGB federal, es del 1900, hubo Código Civil antes en Chile que en Alemania. Y los otros códigos civiles locales son de antes un poco, pero así se pospuso. Así tanto se pospuso ese, por así decirlo, ese logro, entre comillas logro, que fue la codificación de Napoleón en el caso alemán, y esto no fue simplemente por los intereses de los señores locales o de los foros locales, sino que además porque la actividad de los académicos alemanes estaban en contra. O sea,
toda la escuela de Fonsevigny, ¿cierto? Que es una escuela que se dice que se hace llamar romántica del estudio del derecho, es en gran medida un intento por posponer el código en Alemania. O sea, y pucha que lo logró porque lo pospuso durante muchas décadas. Y por lo tanto, claro, Kleist es un promotor del Código Civil en Alemania. Absolutamente fracasado y absolutamente ridículo, ¿cierto? Porque no logró hacer nada, ¿ya? Eh, y efectivamente, uno podría leer el Maishal Kolchas, según lo que Felipe dice, ¿cierto? A la luz de, de esta necesidad de código, de codificación, ¿ya? Pero claro, pues eso como que por así decirlo, hasta un momento de la novela tiene como esa línea, pero a partir de un cierto momento parte, se dispara para otro lado, porque, porque, porque Kolja se transforma, como dice la novela, en un actor de casus belli, o sea, en un invasor. Ya ni siquiera ya es, por así decirlo, un súbdito insubordinado. Se lo trata como si fuera un invasor, por lo tanto se le puede hacer se puede hacer con él una conciliación, ¿ya? Porque si no habría que simplemente haberlo ejecutado, ¿no? No sé si respondo, Felipe, en algún Sí, sentido. sí, sí, perfecto. En este momento me queda un poco grande la respuesta cabal, pero, pero, pero ahí ofrecí un poco algunas ideas que pueden servir para responder esa pregunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Joaquín. No sé si tenemos tiempo quizás todavía para alguna pregunta o para un comentario más. Voy a ver si... Si no, Manuel, no sé si tú quieres agregar algo sobre sobre esto, sobre la próxima sesión, etcétera. Estás silenciado, Manuel. No te escuchamos. Muchas gracias, Joaquín, por la charla. Creo que dio para sostener una buena conversación y dan ganas de leer o releer las novelas de las cuales hablaste, bajo una perspectiva, yo creo que para todos nosotros nueva. Eh, Dejo a todo el mundo invitado desde ya a la próxima sesión. La próxima sesión se titula A plena noche, creación y mal, y estará a cargo del poeta Raúl Zurita. Si nadie más quiere preguntar, yo creo que llegamos al fin. Gracias, Joaquín, de nuevo. No, muchas gracias a usted, profesor Vicuña, a Felipe, y a todos quienes han participado con las preguntas. Muy buenas todas las preguntas. Estoy muy honrado de haber sido invitado. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, espero que nos veamos la próxima semana.